Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 81. Aclamen a Dios nuestra fuerza, den vítores al Dios de Jacob, canten salmos, toquen el tamboril, la cítara armoniosa y el arpa, toquen la trompeta en la luna nueva y en la luna llena, que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir del país de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré la carga de sus hombros, sus manos abandonaron la carga. Gritaste en la aflicción y te libré, te respondí desde lo profundo del trueno, te puse a prueba junto a las aguas del Meribá. Escucha, pueblo mío, que te amonestaré. Israel, ojalá me escucharas. No tendrás un Dios extraño, ni adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país de Egipto. Abre la boca que te la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Por eso los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchara mi pueblo, y anduviera Israel por mis caminos. En un instante humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor lo adularían, y su suerte quedaría fijada para siempre. Lo alimentaría con miel silvestre, lo saciaría con el mejor trigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 81. Representa ciertas dificultades en cuanto al género. Parece como una composición de varios elementos. Encontramos alabanza, encontramos súplica, encontramos alguna presencia de ciertas alusiones como un salmo penitencial. Encontramos algunos elementos litúrgicos, encontramos también algunos elementos históricos o recordatorio histórico. Escuchamos esa palabra constante de escucha, que tiene que ver mucho con los salmos sapienciales. Nos parece como que tiene de varios elementos este salmo en cuanto a su género. La mayoría de los comentaristas de los salmos pues distinguen en este salmo, o lo relacionan más bien como un salmo litúrgico. Algunos comentan que se trata de una alabanza litúrgica que recuerda la alianza realizada de Dios con su pueblo e invita a la comunidad actual reunida en asamblea a actuar conforme a los mandamientos, como una renovación de la alianza, recordando la historia que Dios hizo ese pacto con su pueblo, pero recordando también
que este pueblo no obedeció a Dios, que hicieron lo que a ellos se les antojó, pues sufrieron las consecuencias. Por lo tanto, ahora ustedes aprendan a escuchar. Es como una alabanza litúrgica, recordando la historia como una enseñanza. Para otros comentaristas, este Salmo 81 tendría un sentido de una liturgia penitencial. ¿En qué se basan? Tiene mucha semejanza este salmo con el Salmo 50, como una primera parte de una liturgia penitencial, donde al pueblo se le recrimina de alguna manera o se le echa en cara su obrar, sus acciones, y se le invita a revisar su propia vida. Por ejemplo, en el Salmo 50 se le dice a Israel: a ti, contigo, con quien he hecho una alianza, a ti es al que hoy te quiero pedir cuentas. Recordando esa alianza realizada con Dios a través de Moisés, y entonces recordándole los compromisos fundamentales y cómo no ha cumplido el pueblo, y se le invita a la conversión, al arrepentimiento. También este Salmo 81 presenta así una alusión a esa alianza, recordando los mandamientos, recordando el pacto, recordando la alianza y haciéndole esa invitación especial a escuchar. Pues podemos nosotros considerar este salmo como esa alabanza litúrgica, pero también con este sentido penitencial, o esa invitación, ya sea a la penitencia, ya sea a aprender de la historia para poder renovar nuestro compromiso con Dios. ¿Cómo podemos estructurar este Salmo 81? Los versos 2 al 4 presentan como esa alabanza litúrgica, una invitación a esa alabanza litúrgica. En los versos 5 al 6, ese primer recordatorio de lo que se ha mandado en la alianza. Versos 7 al 8, un primer reproche, recordando lo que Dios hizo por su pueblo. El verso 9 como una parte central, un llamado que se hace al pueblo a esta renovación del compromiso, una invitación a escuchar la voz del Señor. Los versos 10 al 11 también recordando este aspecto del Shema, recordando lo fundamental. Entonces, esta parte central, que serían los versos 7 al 11, enfocados en la alianza, tienen como centro el verso 9. Primero, un recuerdo de lo que Dios hace. Al final, un recuerdo de la alianza. Y en medio, esta invitación a escuchar la voz del Señor. Y luego tenemos una última parte, que es un segundo reproche y una nueva invitación para escuchar la voz y para la obediencia. Entonces, serían tres partes: los versos 2 al 6, esta invitación a la alabanza litúrgica en dos momentos: alabanza y mandato de la alianza. Y luego los versos 7 al 11, en tres momentos: un recuerdo, una invitación a la escucha y luego otro recuerdo del Shema. Y una tercera parte, en los versos 12 al 18, también en dos momentos: un reproche al pueblo y luego una motivación
para que pueda cumplir la alianza. ¿Cuál es esa motivación que se le da al pueblo para cumplir esa alianza? Comentario 2 al 4. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Den vítores al Dios de Jacob. El Dios como fuerza es una palabra, una característica muy constante de Dios. Puede ver el Salmo 28:7, el Salmo 59:18. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra fuerza. Entonces le invita a aclamar, a dar vítores. Verso 3, canten salmos, toquen el tamboril, toquen la cítara armoniosa y el arpa. Es decir, aquí se hace alusión a los distintos instrumentos que ellos tenían para la alabanza litúrgica. El tambor, la cítara, el arpa. Toquen la trompeta en la luna nueva, en la luna llena que es nuestra fiesta. Entonces, todos estos instrumentos que acompañan la celebración litúrgica. Aquí se menciona la fiesta de la luna nueva o la luna llena. ¿Cuál es esta fiesta que están celebrando o a cuál fiesta? Hay dificultades para referir propiamente a una fiesta. La mayoría de comentaristas pues hace referencia a la fiesta de las tiendas, que era aquella fiesta que recordaban su espacio de transición en el desierto, su peregrinar en el desierto, y fue allí precisamente en el desierto, en las tiendas, donde Dios se manifestó en el Sinaí para realizar la alianza con su pueblo. Entonces, recordar o celebrar esta fiesta, pues les recordaba una renovación, o los invitaba a una renovación también de la alianza. Se hace también referencia al año nuevo. De alguna manera, esta fiesta de las tiendas como que abre todas las celebraciones litúrgicas en el año. Probablemente a esto haga referencia la luna nueva, la luna llena, es decir, todo este periodo que pueda durar su calendario, era un calendario lunar, desde la luna nueva hasta la luna llena, es decir, todo el espacio, recordar, celebrando la alianza. Por esta invitación a una celebración litúrgica de alabanza, de gozo, con toda clase de instrumentos, recordando esos preceptos, recordando esos mandatos del Señor. 5 y 6. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir del país de Egipto. Aquí se menciona Israel, se menciona también el Dios de Jacob, se menciona José, probablemente haciendo alusión al pueblo en general, sin distinguir todavía parte sur, parte norte, no. Israel es este nombre cambiado a Jacob. El Dios de Jacob se menciona aquí, haciendo alusión al padre de todas las tribus. Y una norma para José al salir de Egipto, es decir, José es el personaje más importante cuando se hace esa referencia a Egipto, hablando de los patriarcas, hablando de el origen o la formación de este pueblo. Posteriormente, pues Moisés tendrá su importancia como el liberador, pero
José es el que tiene que ver con el establecimiento del pueblo en Egipto, porque José fue el que salvó al pueblo de la carestía, el que los estableció ahí en Egipto, e incluso les dijo: cuando salgan del país de Egipto, llévense mis huesos, llévense mis restos. Entonces, recordando que a José le debían toda esa estancia ahí, o ese tiempo. Entonces, una norma para José, es decir, este representante de todos ellos cuando son liberados al salir de Egipto. Entonces, recordando que esas celebraciones y esa alianza pues fue realizada por Dios con su pueblo, representado en Israel o Jacob, representado en José. Versos 6b al 8. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré su carga de sus hombros y sus manos abandonaron las cargas. Gritaste en la angustia y te libré, te respondí desde lo profundo del trueno, te puse a prueba en las aguas de Meribá. Aquí hay pues varias opiniones, comentarios. ¿A qué se refiere este lenguaje desconocido? Oigo un lenguaje desconocido. ¿Quién es el que ha oído este lenguaje desconocido? ¿Será Dios? Algunos comentaristas pues mencionan que quizá este lenguaje desconocido es Dios el que lo ha escuchado. Lenguaje desconocido podría hacer referencia a la lengua extranjera de los egipcios. Los salmos mencionan un lenguaje balbuciente, un lenguaje que no se entiende, para hacer referencia a un lenguaje pagano. Pues posiblemente un lenguaje que no he escuchado nunca, un lenguaje desconocido que no se entiende, sea un lenguaje pagano el que usan los egipcios. Y como Israel en algún momento decide o quiere regresar a Egipto, entonces como que no se entiende esas palabras, no se entiende ese lenguaje, cómo se expresa Israel de Dios desconociendo a Dios, cómo se expresa Israel queriendo regresar a Egipto. Israel está ahora hablando como los paganos, Israel está hablando ahora como los que no conocen a Dios. Entonces no se distingue, no se entiende, se desconoce ese lenguaje. Entonces, algunos piensan que lenguaje desconocido sea el que esté usando Israel, parecido al de Egipto, y por eso es desconocido para Dios. No se entiende por qué Israel hable así, pero lingüísticamente parece que este lenguaje desconocido es todo lo que viene posteriormente. Oigo un lenguaje desconocido. ¿Cuál es ese lenguaje? Alguien que dice: retiré la carga de sus hombros, de sus manos, yo te libré en la aflicción. Es decir, como que es Dios el que expresa ese lenguaje. En algunos momentos, cuando se habla de una manifestación de Dios, una teofanía, que esto es lo que quiere decir, una manifestación de Dios, pues siempre también se trata de un lenguaje no conocido. El lenguaje divino, el lenguaje espiritual, la manifestación de Dios no es tan física, tan palpable, tan fácil de entenderse como el lenguaje humano. Es decir, Dios puede hablar a través de sueños, Dios puede hablar a través de visiones, Dios puede hablar a través
de acontecimientos, o sea, todo lo que ellos tenían entendido en su momento. Dios se expresa de esas maneras no tan fáciles. Por ejemplo, en el libro de Job se habla de esa revelación o manifestación de Dios a los sabios, cómo Dios les enseña esta sabiduría a los sabios mediante esas revelaciones. Pues, consideran algunos que haga referencia a un lenguaje desconocido a la revelación de Dios, haciendo alusión a los truenos, las centellas, las tormentas, todo eso que se manifiesta en una teofanía, en una manifestación de Dios. Pero también puede ser una referencia a que el salmista se admire de lo que dice Dios. Es decir, Dios como que en un momento se detiene, en un momento deja de andar consolando al pueblo, de andarle apapachando al pueblo, de andar siempre de compasivo, como que en un momento se detiene y ante tanto pecado, ante tanta situación del pueblo, tanta terquedad, entonces viene a hablar Dios a reprochar. O sea, como que ese lenguaje que no había escuchado, es decir, híjole, nunca había escuchado a Dios hablar así, nunca le había escuchado estas palabras, nunca se había expresado de esta manera, parece que está enojado, parece que se molestó, híjole, ahora sí nos habló fuerte. O sea, una manera de hablar que no había escuchado antes, que no se había manifestado antes, que es el reproche. Bueno, hay ciertas dificultades pues para tratar de comprender quién es el que expresa este lenguaje, a quién es al que le hablo, qué tipo de lenguaje es. Pero pues parece que es esta manifestación de Dios que hace un reproche al pueblo, que no lo había hecho antes. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo que le dice al pueblo: yo retiré la carga de tus hombros, tus manos quedaron libres. Vean, haciendo alusión a estas cargas de la esclavitud. Éxodo 1:11 menciona esta esclavitud como una carga. Éxodo 2:11, Éxodo 5:4, Éxodo 6:6, Isaías 10:27, Isaías 14:25 hacen referencia a la carga tan pesada de la esclavitud. Lo que le está diciendo Dios aquí a su pueblo es: yo quité de tus hombros y de tus manos estas cargas de la esclavitud. Yo te respondí desde lo profundo del trueno. Salmo 18:12, Job 22:14 hablan de esa manifestación de Dios mediante truenos, mediante tormentas. Es decir, tú escuchaste la voz de Dios. Yo te hablé, yo me manifesté. Es decir, Dios habló al pueblo. El pueblo clamó a Dios en su aflicción y Dios le respondió manifestándose con fuerza. Y luego Dios condujo al pueblo. Aquí habla de la prueba en Meribá, es decir, donde el pueblo pues se quejó pidiendo comida, pidiendo agua, tentando a Dios. Hace referencia a las pruebas que pasó el pueblo en el desierto. Números 14, Salmo 95 del 8 al 9 habla de esa tentación en Meribá. Y luego lo central de esta parte, el verso 9, que es esa renovación o esa invitación a la escucha.
Escucha, pueblo mío, que te amonestaré. Israel, ojalá me escucharas. Aquí hay un recordatorio especial del Shema, el mandamiento importante. En Deuteronomio 4.1, Deuteronomio 6.4, 9.1, 27.9, el Salmo 57, el Salmo 95 del 8 al 9, hacen referencia a esta invitación a la escucha de parte del pueblo. Deuteronomio 13:9 dice: siempre y cuando tú escuches la voz del Señor tu Dios, cumplas todos los mandamientos que yo te ordeno hoy y hagas lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Es decir, Dios estará con ellos, Dios los protegerá, Dios los salvará, siempre y cuando el pueblo escuche la voz del Señor y cumpla los mandamientos. Aquí está esta parte central. Escucha, primero, que te voy a amonestar. Escucha en el Deuteronomio era escucha la palabra para cumplirla. Y ahora aquí es escucha la amonestación. En este lenguaje que está utilizando Dios, recordándole lo que Dios hizo por ellos. Escucha. Si no escuchaste antiguamente la palabra para observarla, para cumplirla, escucha ahora por lo menos la corrección. Escucha la amonestación. Y se expresa ese deseo mismo del Salmo 95. Ojalá me escuchara Israel. Ojalá me escucharas. Y luego, recordando otra vez el Shema, expresado propiamente en las palabras, versos 10 y 11. No tendrás un Dios extraño, ni abandonarás un Dios extranjero, ni adorarás, un Dios extranjero. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país de Egipto. Abre la boca que yo la llenaré. Recordando otra vez el Shema. ¿Cuál es? No tengas otro Dios extraño. No adores un Dios extranjero, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que te sacó del país de Egipto. Esas palabras las encontramos en el inicio de la alianza, en Éxodo 20, del 2 al 4. El Señor le dijo a Israel: yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto. No tengas otros dioses fuera de mí. Y también Deuteronomio 5, del 6 al 9, el texto semejante o paralelo a Éxodo 20. También en Josué 24, 17 hay esa renovación de la alianza, recordando: yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de Egipto. No tengas otros dioses. Entonces se le invita al pueblo: ojalá escuches ahora esta amonestación y ojalá me escucharas. ¿Qué? Pues los mandamientos que tienes de no tener otro Dios. Ese primer mandamiento del Shema. Versos 12 al 13. Un segundo reproche al pueblo por no haber escuchado. Verso 12. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Por eso los entregué a su corazón obstinado, para que caminaran según sus antojos. Es muy constante también en la Biblia, o por lo menos esta tradición deuteronomista y la tradición profética, de la no escucha del pueblo de Israel. La tradición deuteronomista pues
parte precisamente de esas bases del Deuteronomio. Escucha la palabra. Si la escuchas y la cumples, Dios te concederá la tierra y te mantendrá en esa tierra. Si no escuchas, entonces Dios no te garantiza la permanencia en esa tierra. La consecuencia final, Asiria pues dominó el norte, destruyó el reino, llevó gente de otras partes prácticamente para vivir ahí, se mezclaron, se terminó el reino del norte. Viene Nabucodonosor de Babilonia, destruye el templo, se lleva desterrados a los principales, es decir, acaba con el reino del sur. Entonces, la tradición deuteronomista, desde el Deuteronomio, José, Jueces, Samuel, Reyes, termina con la pérdida de la tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué perdimos la tierra? ¿Por qué la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué esta ruina? Entonces, esa tradición histórica quiere explicar por qué. Por no obedecer, por no escuchar. Lo mismo la tradición profética que surge también en esas épocas, constantemente invitar al pueblo a la obediencia de la alianza, pero advirtiéndole también de las consecuencias de no hacerlo. Entonces, aquí en el Salmo es simplemente un recordatorio de esa tradición deuteronomista y de esa tradición profética para que el pueblo entienda por qué le fue así. ¿Qué sucedió? Pues no escuchó. Deuteronomio 23:6. Pero el Señor tu Dios no quiso hacer caso. Pero el Señor tu Dios no quiso hacer caso a Balaán, sino que cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Josué 24:10. Pero no quise escuchar a Balaán, y él los tuvo que bendecir, y yo los libré de su mano. Primero, aquí hay un recordatorio de que Dios no quiso escuchar a un profeta extranjero, Balaán, que venía para maldecir a Israel cuando iba a entrar a la tierra. Y dice Dios, yo no lo quise escuchar para no maldecirlos a ustedes. Más bien le pedí que los bendijera a ustedes porque los amo. Pero ¿cómo le paga a Israel? No escuchando. Mientras Dios no escucha una maldición para ellos, Israel no escucha una bendición para ellos, que es la palabra. Levítico 26:21. Si continúan enfrentándose conmigo sin querer escucharme, volveré a castigarlos 7 veces más a causa de sus pecados. Jeremías 7:28. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó al Señor su Dios, ni aprendió la lección. La fidelidad se ha perdido, ha desaparecido de su boca. Bien, Israel no quiso obedecer. Por eso Dios, dice, los permitió que anduvieran según sus antojos, que caminaran como les dé su gana. Habla de esta testarudez del pueblo de querer hacer lo que a ellos les venga en gana y no obedecer los mandamientos. Deuteronomio 29:18 dice, si alguien al escuchar estas palabras se engaña a sí mismo pensando, me irá bien, aunque no me comporte según mi corazón empedernido, aunque me comporte según mi corazón empedernido, porque cuanta más agua hay, mejor se apaga la sed. Entonces el Señor no querrá perdonar,
En cambio, el celo y la ira del Señor se encenderán contra esa persona. Es decir, una advertencia a no autoengañarse. Alguien dirá, no, yo puedo andar como se me venga en gana, perdón, puedo andar como se me venga en gana y no pasará nada. Entonces dice, se engaña a sí mismo. La ira se encenderá, es decir, el castigo, la corrección, la consecuencia de los pecados. Isaías 48, del 17 al 19. Te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia sería como arena, como sus granos los vástagos de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Es decir, si hubiera obedecido, permanecería todavía. Entonces hay una explicación por qué la destrucción del pueblo, por qué la derrota, por qué esas consecuencias, por no haber escuchado. ¿Cómo termina el Salmo con esta invitación de nuevo a la escucha y presentando las motivaciones? Primero, todo lo que Dios hizo por su pueblo, quitándoles la carga, salvándolos, recordándole los mandamientos, lo que no hizo el pueblo y luego, pues las consecuencias, el castigo. Y viene aquí la parte de la invitación. Ojalá me escuchara mi pueblo y anduviera Israel por mis caminos. Verso 14, 15. En un instante humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor lo adularían y su suerte quedaría fijada para siempre. Lo alimentaría con el mejor trigo, lo saciaría con miel silvestre. Humillar a los enemigos se trata de destruir también el espacio que abrió Dios para que entrara a su pueblo. Es decir, todos aquellos que se le opusieran a Israel en su proyecto serían eliminados, serían humillados. Deuteronomio 9:3, Jueces 4:23, Nehemías 9:24. Entonces humillaría a sus enemigos, es decir, para que abrieran el camino. Y luego dice, los que aborrecen al Señor lo adularían y su suerte quedaría fijada para siempre. Aquí hay una invitación a la conversión de los paganos. El pueblo estaba invitado a ser como una bandera para los demás, que a través del pueblo los extranjeros reconocieran a Dios y entraran también a su pueblo. Entonces, aquí dice, estos enemigos adularían al Señor y fijarían su suerte para siempre. Es decir, serían aceptados también como pueblo, asegurando su suerte. Es decir, si ahora no han podido reconocer al Dios de Jacob, ha sido en gran parte también por la falta de testimonio de Jacob. Y entonces, esperar otra vez, esperar a ver cuando Dios vuelve a retomar su proyecto salvífico. Es decir, todavía no se ha logrado esa conversión, por eso no se ha fijado su suerte para siempre. Todavía tienen que esperar más tiempo. Entonces, no se ha logrado por la falta de conversión de Israel, la conversión de los paganos. Ellos, si se hubieran convertido, también Dios los alimentaría con el mejor trigo, con miel silvestre, así como le había prometido
al pueblo de Israel que llegaría a una tierra donde mana leche y miel, trigo y miel. Deuteronomio 6:3. Por eso escucha a Israel y cuida de practicar estos mandamientos para que te vaya bien y se multipliquen mucho en la tierra que mana leche y miel, como el Señor Dios de tus antepasados te prometió. Deuteronomio 32:13. Lo asentó encima de las alturas de la tierra para que comiera los productos del campo, lo alimentó con la miel de roca y con aceite de la piedra dura. Es decir, Deuteronomio también 11:9, 26:9, 26:15, 27:3, 31:20, hablan de este alimento preparado por Dios para su pueblo. Si este pueblo se hubiera arrepentido, si este pueblo hubiera dado testimonio, también los paganos hubieran podido aceptar al Señor, también los paganos hubieran sido alimentados como lo fue Israel también. Entonces, aquí culmina este salmo. ¿Cómo podemos nosotros orar, acercarnos también a la reflexión, a la meditación de este salmo? Pues recordar los proyectos que tiene Dios para con nosotros, o cuál es el proyecto que Él tiene para con nosotros. Y también toda la repercusión que tiene nuestra conversión, nuestra aceptación de la palabra para los demás. Una explicación de por qué le ha ido mal a Israel por no haber observado los mandamientos. Consecuencia también, los paganos no han podido aceptar al Señor, no han podido otra vez, o no han podido más bien afianzar su suerte en el Señor, todavía no han podido ser alimentados con este mejor trigo y miel del Señor. Pues hay que esperar para que ese proyecto se siga realizando. Nosotros estamos invitados, hermanos, a la escucha de la palabra, a obedecer al Señor. También las liturgias penitenciales nos pueden ayudar a ir recordando estos elementos esenciales de la alianza, a ir recordando nuestra fidelidad a Dios, pero también estos salmos nos ayudan a entender la historia, a entender las situaciones que nos van sucediendo y nos invitan a reflexionar cómo está nuestra fidelidad a Dios. Que el Señor nos conceda pues seguir escuchando su palabra, pero sobre todo llevarla a nuestra vida. El Señor les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.